Buenos días. Damos inicio al intermedio de temas de comunicación programado para hoy, titulado Los derechos de autor en la obra audiovisual. Comunica con derechos, la obra audiovisual en Internet. Doy la bienvenida y el agradecimiento de la Universidad de Lima a nuestros expositores, especialistas, que nos van a ayudar a conocer esta materia tan importante. Leo alguna parte de su hoja de vida para información de los presentes. Todos son abogados, como el que habla, así que los comunicadores, especialmente aquí reunidos, van a tener la oportunidad de entrar un poco más al mundo legal por un rato. Espero que sea para bien. Se encuentra con nosotros, a mi derecha, el abogado Carlos Ernesto Rengifo Mercado, experto en propiedad intelectual y negocio del entretenimiento audiovisual, asesor legal externo en Media Networks, América Televisión, Andina, Aaron Max Films, empresas de publicidad, productoras, sociedades de gestión. Es miembro de Media Forum, una plataforma de comunicación y debate de profesionales, usuarios y titulares de derechos vinculados al derecho del entretenimiento, propiedad intelectual y negocio de las comunicaciones. También está con nosotros el señor abogado Rafael Alfonso Salazar Gamarra, que es especialista en propiedad intelectual, estudios en Internet y nuevas tecnologías en The Berkman Center for Internet and Society de Harvard University y sobre copyright en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, director de Creative Commons Perú y mentor de diversas startups tecnológicas, profesor de Industria Musical y Derecho de Autor de la Escuela de Música y Propiedad Intelectual en la carrera Gerencia y Gestión del Emprendimiento de la Facultad de Negocios de la UPC. A mi derecha tengo a un profesor de nuestra facultad, Martín Boscoso Villacorta. Él también es abogado, experto internacional y consultor en derechos de propiedad intelectual. Él dicta cursos internacionales sobre esta materia. Ha sido presidente del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, en Suiza. Ha sido director de la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi y presidente de la Comisión de Derecho de Autor y jefe de la oficina ya antes dicha. Es promotor de la Cruzada Antipiratería y miembro ha sido del Consejo Nacional de Cinematografía, CONACINE. Estos son los expositores destacados que yo me honro en presentar y de los cuales estoy seguro que como ustedes voy a aprender muchísimo, porque aquí en el rato que hemos estado presentándonos vemos la distancia que hay. Yo siempre me interesé por la materia de comunicación desde que empecé aquí como estudiante y luego de Derecho y junté las dos materias, como saben algunos. Pero Internet nos ha dejado a los más veteranos fuera de carrera completamente, ¿no? Así que es indispensable que aprendamos estas nuevas regulaciones y autorregulaciones de los nuevos medios. Hay algunos ejes propuestos aquí para conversar de una materia tan extensa y que va a acompañar la vida de todos nosotros de una manera absorbente, como nunca habíamos visto. Yo creo que esta es la revolución realmente más importante de comunicación y de cultura del planeta. Y estamos nosotros viendo, no diré el inicio porque ya empezó hace 20 o 30 años, pero sí la expansión inusitada
ya cuando este Internet ha dejado la mesa estacionaria, se fue a nuestra mano y pronto yo creo que nos la van a poner dentro del cuerpo. Esa será la siguiente etapa. Así que estando todos en este mundo internetico, ¿cómo no hablar de lo que creamos o queremos crear los que nos dedicamos a la obra audiovisual y otro tipo de obras creativas? Así que ahí están los ejes. Invito ya al primer expositor, al doctor Rengifo, para que en una exposición que, como él había conveniente, de alrededor de 8 minutos, trate y abra el tema de derechos de autor y de obra audiovisual. Después pasaremos al doctor Salazar y finalmente en este primer tema al doctor Moscoso, el tema derechos de autor y la obra audiovisual. Me han indicado que tengo que actuar aquí de moderador, aunque yo creo que no necesitan moderarse los expositores, pero me han dado aquí este juego de tarjetas, ¿no?, para indicar que ya puede dar paso a su interlocución nuestro primer expositor, y después le diré cuándo está en luz ámbar y cuándo debe cesar su comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Lima, a la Facultad de Comunicaciones, doctor Perla, que ha tenido la gentileza, y a las profesoras han tenido la gentileza de convocarme, y a ustedes por estar aquí presentes. Creo que es algo que siempre aquellos que ya tenemos un poco más de tiempo en la profesión, vemos con beneplácito de que nos puedan acompañar siempre las personas más jóvenes para que podamos aprender mutuamente unos de otros. El tema propuesto, que es derechos de autor y la obra audiovisual, he querido reseñarlo de esta manera. Vamos a pintar la cancha. ¿Qué cosa es lo que podemos y qué es lo que no podemos hablar de la propiedad intelectual, del derecho de autor y de las obras audiovisuales como fruto de una creación personal y que finalmente trasciende al mundo? Aquello que yo creo, quiero que sea mío. Evidentemente, este es uno de los atributos que el derecho de autor genera para cualquier creación. Y esto no escapa a la creación audiovisual. Básicamente, el derecho de autor lo que genera es una titularidad exclusiva en favor de aquel que crea una obra, en este caso. ¿Qué cosa es una obra? Una obra es una expresión del alma, es una expresión de los conocimientos, es una expresión artística que finalmente encuentra protección en la ley, porque primero constituye un acto protegible, un acto muy íntimo de la persona, pero que tiene su expresión en el mundo y que debe ser protegido para que a partir de ello se generen atributos tanto de orden moral como de orden patrimonial. Entonces, pasando luego de este concepto de qué cosa es una obra y por qué debe ser protegida como una expresión del ser humano, vamos a lo que es la obra audiovisual, que es el concepto, tradicional, es la expresión de imágenes en movimiento con o sin sonido, ¿no?, que expresan una idea y que tienen que tener un atributo principal, que es la originalidad, para que pueda ser considerada una obra. Los fines de la comunicación, ustedes los conocen más que cualquiera, son aquellos que se tratan de establecer dentro de la obra audiovisual. Tratan de comunicar diversos sentimientos, pareceres, ideas, etc. Los modos de comunicar los contenidos audiovisuales difieren también, dependiendo de cuáles sean este tipo de expresiones artísticas. Y las vías de comunicación que el día de hoy atraviesan ya,
muchas de las plataformas que todos conocemos desembocan hoy día en la más compleja, que es el Internet. Entonces, para no agotar, digamos, el tema, sino como mera presentación, quiero establecer el parámetro principal, que es aquello que yo creo, quiero que sea mío y me pertenezca. Y a partir de eso quiero que esa creación sea respetada en el mundo. Esa forma que ha encontrado la ley para poder ser respetada genera titularidades. Esas titularidades quiero que sean exclusivamente mías y que nadie más las tenga, para que yo pueda distinguirme en el mundo. Pero en una obra audiovisual hablamos de muchas titularidades a la vez. Hablamos de titularidades mixtas que se juntan, que colaboran unas con otras para poder crear finalmente un producto que es el producto audiovisual. Entonces, a manera de presentación, tenemos que identificar que dentro de una obra audiovisual existe una obra en colaboración. Todos estos conceptos, seguramente más ampliados por los otros expertos, van a ser tocados a lo largo de esta presentación y seguramente despertarán en ustedes las diferentes preguntas sobre qué categorías pueden tener estos colaboradores de la obra audiovisual. El director, el creador del guión, el creador de la historia, de la música especialmente compuesta, de las caricaturas o dibujos adaptados, etc. Todo eso forma y conforma los diversos tipos de categorías o titularidades dentro de la obra audiovisual. Entonces, para digamos, hacer un pequeño resumen sobre este tema es, yo quiero que esta creación sea identificada como mía, quiero tener atributos sobre aquella creación que he tenido y adicionalmente quiero tener la posibilidad de ejercerlos frente a terceros. Eso es, en mi visión, un resumen de lo que sería el derecho de autor y la obra audiovisual visto desde una primera línea de trabajo. Sobre el mismo punto, derecho de autor y obra audiovisual, las primeras palabras del doctor Salazar. Buenos días. Quiero agradecer también muy especialmente a la Universidad de Lima, al doctor Perla, al señor Julio Vízar y a las profesoras por su gentil invitación. Bueno, en realidad nosotros cotidianamente consumimos obras audiovisuales. ¿Nos demos cuenta o no? Y es más, de hecho, hoy en día estamos viendo un incremento progresivo, pero sostenido, del ancho de banda. Cuando yo estaba en el colegio, estaba en cuarto de media, llegó Internet a Lima, llegaron unas computadoras conectadas a Internet. Uno entraba a una página web, colocabas la URL, te parabas, te ibas a comprar una hamburguesa, tomabas una gaseosa, regresabas y la página seguía cargando. Hoy tenemos Internet en todos nuestros celulares. La semana pasada Movistar me ha dicho, toma, te regalo 5 GB más. Así de la nada, fuera de tu plan. Eso no ocurría hace 5, 10 ni 20 años. Inclusive, claramente, eso tampoco era lo que ocurría en el año 96, que fue el año en el cual fue promulgada nuestra ley sobre el derecho de autor. Esto hace que tengamos hoy en día un desfase muy importante entre lo que la tecnología nos permite hacer y lo que la ley nos permite hacer. Para mí, uno de los principales retos es explicar a escolares o a jóvenes universitarios por qué no pueden hacer simplemente clic derecho, guardar como, y poner esta información, esta obra en línea, por ejemplo. Porque, ok, tú puedes hacer una copia privada para ti mismo, pero no puedes reutilizarla libremente en cualquier medio. No puedes comunicar públicamente las obras, no puedes reproducir libremente las obras. No es tan sencillo. Y esto hace que tengamos cada vez más conflictos, tanto dentro como fuera de la Internet. Pero esto principalmente se agudiza hoy en día cada vez que la tecnología baja de costo y cada vez que tenemos más y más recursos disponibles, incluso gratuitamente, para que podamos crear y reutilizar contenidos. Este incremento progresivo del ancho de banda está originando que hoy en día
el 90% del tráfico de Internet provenga de obras audiovisuales. Y estas no son estadísticas que estoy sacando bajo la manga. Esta es información que ha brindado Google. Entonces, a medida que esto vaya aumentando, que el ancho de banda vaya aumentando, ya no estaremos descargando video comprimido. Estaremos descargando cada vez películas en mayor resolución. Hoy nuestros celulares ya tienen una resolución HD, Full HD, en 1080. Luego vendrán los Ultra HD, luego vendrán los 4K, y los 8K y los 50.000K, y eventualmente van a continuar aumentando también los tamaños de los contenidos. Los videos 3D. Hoy en día ya tenemos acceso a una serie de dispositivos, incluso de $5 como el Cardboard de Google, donde uno pone el celular y de pronto ya tienes un dispositivo de realidad virtual o realidad aumentada. Estamos en una época sumamente interesante, están trayendo muchísimas oportunidades para ustedes que están completamente metidos en el sector audiovisual, pero esto no viene solo, no, como siempre se dice, la carne viene con hueso. Entonces existe una serie de retos que desde la tecnología, por un lado, y desde la ley, nosotros tenemos que enfrentar. Y enfrentar de una manera propositiva, porque la ley del año 96 no sabía que iba a ser tan fácil para nosotros tener este tipo de facilidades. Pero los invito a que también formen parte activa de estas propuestas, que identifiquen sus necesidades, que las comuniquen, que las socialicen, para que estas necesidades que tienen se puedan traducir en propuestas. Y esto va a devenir en cambios normativos. Si no, de otra manera, vamos a seguir con la misma camisa de fuerza que tenemos hasta ahora en muchos sentidos, y eso no libera necesariamente la creatividad y todo el potencial de desarrollo de tantas obras que se pueden seguir trabajando. Hoy más que nunca en la historia, hoy más que nunca, hay más productores audiovisuales, hay más compositores, hay más artistas, intérpretes y ejecutantes, más productores fonográficos, más escritores. Nunca antes habíamos tenido tantas, pero tantas obras. Estamos viviendo una nueva época dorada de contenidos. Y esa etiqueta la va a poner la historia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Va suscitándose en todos nosotros, estoy seguro, más preguntas sobre una materia tan importante, ¿no? Es decir, ha sido señalado acá, o aludido, la regulación. ¿Cómo regular este nuevo mundo que está en nuestras manos con tantas posibilidades, ¿no? Hay una ley del siglo XIX sobre derechos de autor. Se demoró más de 100 años, ¿no? Aquí me corregirán los abogados, en tener una nueva ley sobre derechos de autor en los años 60. Y la siguiente, el año 96, que ha sido señalada acá, ya en mucho menos tiempo. Pero siempre queda atrás. Ahora con la velocidad no puede pasar tanto tiempo, ¿no? En fin, los retos han sido señalados, esa es la pregunta. ¿Cómo afrontar esto? Y viene nuestro tercer expositor para tocar el mismo punto de presentación, el derecho de autor y la obra audiovisual, el doctor Martín Moscoso. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer nuevamente a la universidad, así como los expositores anteriores, y tener acá el lujo de compartir la mesa con ellos y bueno, con el doctor Perla, que como ustedes sabrán ha sido partícipe protagónico del desarrollo de la perspectiva legal de las comunicaciones en el Perú en sus distintas facetas, la publicidad, la radiodifusión, y siempre con estos libros de ética en cada una de estas áreas que son una pauta imprescindible para el ejercicio de la labor de ustedes. Me toca dar un comentario en este breve tiempo y no voy a remitirme a una presentación que probablemente vía los organizadores podamos compartir porque esto es una conversación, pero es interesante para mí estar ante ustedes porque ustedes tienen un doble rol en esta materia, por lo tanto tendría que existir un doble interés.
Primero, el interés que como usuarios de contenidos, es decir, ustedes acceden como todo el mundo a los contenidos desde sus distintas plataformas y entonces pues ahí hay un primer interés. Y luego como productores de contenidos, es decir, como creadores o partícipes en algunas de las etapas de creación de contenidos y de explotación de contenidos. Ahí tienen otro interés que los cruza directamente. Y efectivamente, en esa doble calidad, ustedes van a sentir directamente dos de las tensiones que existen en el derecho de autor. La tensión que provoca la perspectiva de los usuarios de los contenidos y la tensión que provoca la perspectiva de los creadores de los contenidos. Entonces, como una breve introducción, y ya que ustedes tienen esa doble calidad y ese doble interés, pues el reto, ya que se habla de retos, es cómo lograr que por una parte puedan satisfacerse los intereses de los creadores de esos contenidos y de los partícipes en la cadena de creación y producción, y al mismo tiempo pueda atenderse a las necesidades de los usuarios. Y esa perspectiva doble es la que actualmente está en discusión internacional, genera multiplicidad de escritos, opiniones diversas. Algunos quieren que el balance gire hacia los usuarios, ¿no? Por otro lado, otros quieren que el balance, se pierda ese balance y la balanza pese en el lado de los productores de contenidos. Y entonces se ha generado el término balance para lograr una adecuada solución que permita, por un lado, pues atender a los derechos de los creadores y por otro, atender las necesidades de los usuarios. ¿Cómo se puede lograr esto desde la perspectiva del derecho de autor? Yo siempre señalo que es como una moneda, ¿correcto?, con dos caras, y ambas forman parte sustantiva de este cuerpo normativo, de este sistema de protección. Por un lado están los derechos para los creadores, que se expresan a través de derechos económicos, que son importantes para explotar la obra y obtener una legítima contraprestación por los usos de esa obra, y también los derechos morales, que no dan dinero, pero digamos, están intrínsecamente relacionados con la creación de la obra, ¿no? A nadie le gustaría que ustedes produzcan uno de los cortos tan interesantes que producen y de pronto aparezca en pantalla el nombre de su compañero como director de ese corto. Eso atribuye a un derecho moral, ¿correcto? Y en estas épocas en que sabemos las consecuencias del plagio de obras o de la apropiación de otro nombre, ese derecho que he mencionado es un derecho típico moral. Entonces, este componente moral y el componente patrimonial o económico son dos sets de derechos que componen el derecho de autor. Entonces, muchos cuestionan el derecho de autor, pero estoy seguro que profundizando, probablemente el cuestionamiento no esté con los derechos morales del autor, puesto que realmente nadie pues podría suscribir que le alteren a la paternidad de la obra, que así se llama el derecho moral, uno, y el otro derecho es el de integridad de la obra. Y entonces ahora cambiamos el caso. Elaboran su corto, lo proyectan, sí sale su nombre, se respeta su paternidad, correcto, como director de la obra, pero en la escena 4 de pronto aparece una escena que ustedes no previeron, no filmaron, no autorizaron. ¿Y quién la hizo? El profesor, ¿correcto? O de repente el compañero, o de repente alguien en una etapa posterior. Eso es un atentado contra la integridad de la obra, que es otro derecho moral, un componente, así se llama, derecho moral, y es derecho. Entonces, bueno, esos son elementos importantes a ser resaltados. También está el de divulgación. Ustedes deciden cuándo sacar la obra por primera vez a la luz, y eso es un derecho que obviamente ustedes, mejor que nadie, van a saber en qué momento la obra está terminada. Y entonces, en esa ocasión, correcto, que se adelanten va a generar un problema. Y los derechos económicos, en cambio, sí se pueden ceder. Los primeros no, los primeros están en ustedes. Los económicos, en cambio, permiten la explotación de la obra. Y estos se pueden transferir, y por eso, si bien uno puede ser el creador de la obra, otro puede ser el titular de los derechos. Y normalmente en la obra se presume que es el productor. El productor es el que convoca al guionista algunas veces, convoca a los actores, los contrata, contrata la producción, el elenco en general técnico,
único y se encarga y se responsabiliza de la obra. En la obra audiovisual el que tiene los derechos normalmente es el productor audiovisual. Puede haber un pacto, un contrato en contrario, pero normalmente así los tiene. Entonces, con este set de derechos está el otro lado, la otra cara de la moneda, que son las excepciones. Las excepciones son casos donde el derecho de autor no aplica o hay casos especiales. Uno de ellos es el tema educativo, donde hay un fundamento importante para que ustedes pueden gozar en sus clases, para ver todas las películas que sean necesarias para su formación. Y así como hay casos educativos, hay también excepciones para bibliotecas y archivos, ¿correcto?, de todo tipo, y casos para incluso, bueno, casos especiales como personas con discapacidad, ¿no?, que puede haber algún tipo de manifestación. Estoy mencionando algunas, hay una lista mucho más larga de excepciones, pero ambas componen lo que se pretende ser el balance. Y para terminar y concluir dentro de los 8 minutos que me han dado, se señalan entonces dos vías, ¿no? Una es, esos derechos exclusivos tienen que tener sus excepciones para dar un sistema balanceado. Pero por una parte ustedes, cuando son creadores y son usuarios, necesitan la flexibilidad para aprender y para llenarse de contenidos que los inspiren para hacer producciones creativas, y luego la legítima aspiración a que ustedes puedan controlar la explotación de la obra. Acá la pregunta es si podemos expropiar ese derecho a los creadores en aras de un bienestar total. Los fundamentos de quienes quieren mantener el sistema dicen que esto puede generar desincentivos para la creación, pero la respuesta de muchos es muy fácil: no, se hacen famosos. Tiene ventajas el que se le expropie la creación y se difunda. La pregunta es, ¿le han hecho esa pregunta directamente al creador que quiere vivir profesionalmente de eso? Porque ustedes tendrán que saber que cuando egresan de esta facultad van a tener que vivir profesionalmente de esta carrera o hacer taxi. Y entonces, en el sentido de vivir de esa carrera, tiene que haber algún elemento que les dé la contraprestación, ¿correcto? Y ese es el dilema y ese es el reto. Lograr ese balance es difícil y bueno, he llegado a los 8 minutos y continuaremos luego. Muy bien, muchas gracias. Como ven ustedes, los abogados son ordenadísimos en el manejo de su tiempo contra lo que se cree y se dice, que hablan mucho. Ya ustedes han comprobado que no, ni siquiera he tenido que pasar la tarjeta amarilla, menos la roja, ¿no? No hablo yo más entonces para seguir con este modelo, aunque es muy provocador todo lo que han estado diciendo. Pasamos al segundo eje, que dice particularidades de la obra audiovisual en Internet. Ya se ha puesto el marco general desde 3 miradas complementarias, que no quiero resumir para no alargar, y escucharlos a ellos. Particularidades de la obra audiovisual en Internet. Entonces, otra vez, dejamos al doctor Rengifo que arranque este tema. Muchas gracias. Complementando, creo que casi todo lo que se ha dicho anteriormente, vemos que este punto en específico ya nos arroja hacia tratar de definir qué cosa es Internet, cómo se puede hacer uso de Internet, cuáles son esas particularidades de la obra audiovisual en Internet y cuáles serán esos límites que hoy día no se sabe cuáles son realmente a ciencia cierta, pero que se han tratado de y se seguirán tratando de establecer en un mundo o en un espacio como Internet que todavía no se llega a comprender cuáles son sus alcances ni cuáles son sus bordes. Entonces, en este punto sí he querido empezar desde el punto de vista básico, señalando y reforzando que la obra audiovisual es una obra en colaboración con múltiples autores y con un solo titular. Ese titular es como ha sido dicho, quien determinará en qué momento la obra está terminada, en qué momento va a ser divulgada y en qué momento van a comenzar el ejercicio de todos sus derechos. Una particularidad de la obra audiovisual es que sus colaboraciones o las colaboraciones de ellas pueden ser explotadas de forma individual o aislada inclusive de la obra audiovisual, como por ejemplo la música. La música que se integra y es creada especialmente para ella puede ser explotada como un disco, un CD o una producción tipo soundtrack, que no
atenta contra la obra audiovisual, pero puede ser explotada de una manera diferente. Se genera el ejercicio de derechos morales y patrimoniales, como ha sido señalado, y aquí comienza, digamos, en la parte previa de la creación, el decidir qué cosa hacer con la obra audiovisual. Voy a crearlo todo, voy a tomar cosas de otros para poder integrarlas a mi obra audiovisual como colaboración, y comienza la problemática real de la generación de la obra audiovisual. Entrará en la etapa de la contratación de artistas, la negociación con marcas, la negociación con ¿cómo se llama? los terceros creadores de música preexistente, etcétera. Para todas estas colaboraciones propias y de terceros, integrarlas y crear, hacer un melange ahí y tratar de hacer finalmente una obra audiovisual. También existen otras formas de generar este tipo de obras audiovisuales. Se da la contratación por encargo, por ejemplo, donde uno puede encargar a otros la creación de determinados aspectos de la obra y generarán una determinado tipo de derechos entre el encargado y el encargante, ¿no? Luego viene, y digo, ¿en qué momento lo voy a registrar? Porque me imagino que para que yo pueda tener estos derechos en mano, debo de tener un registro previo, cómo lo hago, en dónde lo hago y en qué momento lo hago. Pues existirán dentro de este cúmulo de pasos organizaciones donde se deban registrar los derechos que nacen a partir de todas esas cosas previas que uno realiza. Por ejemplo, si tiene la idea de hacer una obra audiovisual sobre un libro que ya está lanzado, ha sido lanzado, entonces tendrá que ver si ese libro tiene los derechos registrados, si efectivamente esos derechos existen en manos de ese creador, si ese derecho le pertenece. Tendrá que hacer un contrato para poder lograr una exclusividad sobre ese libro, ese argumento, ese guión, etcétera de cosas. Existe también la figura de la coproducción, donde yo no tengo todos los elementos, no tengo todo el financiamiento para poder hacerlo y tendré que servirme de terceros para llevar adelante mi proyecto audiovisual. Haré contratos de coproducción con ellos. Si esto en el mundo análogo, analógico, vamos a llamarlo de esa manera, tiene una complejidad per se, imaginemos si todo eso lo llevamos al Internet, donde hoy por hoy ha sido concebido Internet como que todo se puede. No hay ningún tipo de límites en el Internet. Todo está puesto en el Internet, todo lo puedo hacer en Internet y no sé finalmente a quién le debo preguntar qué. Simplemente lo tomo, porque así me lo vendieron. Es el espacio más amplio donde todo se permite. Ese gran dolor, mejor dicho, esa primera línea es un gran dolor de cabeza para todos, para ustedes como usuarios, para ustedes como creativos, para los abogados también. Estamos desde hace muchísimos años y desde su creación estamos viendo cómo en Internet se da todo tipo de manifestaciones, unas más legales que otras, pero se permite todo. Entonces, estas particularidades que el Internet y estos retos que Internet ha traído al mundo analógico y ahora en el digital o en el mundo del conocimiento ampliado que es Internet, se ha tratado de establecer algún tipo de reglas, barreras o límites o excepciones, tratando de llevar algunas excepciones de la primera creatividad, digamos, en el mundo analógico al Internet, que a veces dan resultado y muchas veces no, casi la mayoría. Entonces, dentro de estas limitaciones que podemos encontrar en Internet, y con esto que les estoy expresando, no quiero decirles que este mundo hay que limitarlo porque si no se convertiría en un caos, porque el Internet es un caos, etcétera. No, es al revés. Es tratando de respetar determinados parámetros, podemos ejercer con mayor amplitud todo aquello que creemos.
Entonces, dicha la idea de que no hay que, por entrar al Internet, entrar con un no de por medio, sino aprender cuáles son las reglas para poder llevar adelante con éxito los emprendimientos en Internet, es que hay que tener especialmente cuidado en algunas cosas que hoy por hoy en Internet se dan mucho. Hay que establecer que las limitaciones que se dan traten de no ir en contra de la libertad de expresión de otros. Uno dice, yo tengo el derecho a expresarme libremente, pero ese derecho, como todos los derechos, no es total, no es omnipotente, tiene límites, y en Internet más. ¿Tengo derecho también como consumidor a tenerlo todo? No. Tengo derecho a obtener aquello por lo que pago, aquello por lo que me va a dar las condiciones para poder desarrollarme como una persona libre. Pero no por el hecho de ser consumidor tengo derecho a tomarlo todo sin preguntarle a alguien si puedo. Tengo limitaciones a la privacidad. No puedo invadir la privacidad, no puedo tomarlo de otros, por ejemplo, la información personal, para poder a partir de eso generar otro tipo de categorías que me den satisfacción o me den ingresos económicos. Tengo derecho también como creador a que se respete mi derecho patrimonial en cada una de las formas que yo la quiera ejercer, porque ese es un derecho exclusivo. Y tengo derecho a que otros me lo respeten. Y esa será una limitante. Tengo el derecho a la reproducción en el entorno digital. Sí, tengo derecho a poner todo aquello que sea susceptible de que pueda llamar la atención en el entorno digital. Pero siempre tengo que respetar los usos honrados de cómo hacer lo mío propio y cómo tomarlo de otros sin que le afecten. Tengo límites al derecho patrimonial, por ejemplo. No puedo hacer lo que sea por ganar dinero. Tiene que ser esto hecho de una manera tal que no afecte los derechos exclusivos o los derechos de consumo del resto. Están ahí los ejemplos de Napster, de Kazaa y todas aquellas plataformas antiguas, ya hoy día antiguas, de agarrar una cosa y compartirla con otra y ganar dinero a partir de eso. Todas estas limitantes del mundo análogo han tratado de entrar a Internet para poder hacer que este sistema o este ambiente, digamos, donde aparentemente todo se puede, tenga algunos tipos de límites y pueda ser usado racionalmente. Lo contrario será el caos. Gracias. Muy bien, entramos ya entonces al campo específico de nuestra preocupación y le damos la palabra al doctor Salazar para que continúe con el tema. Muchas gracias, doctor Perla. Bueno, definitivamente cuando hablamos de explotación o uso de derechos patrimoniales de autor en el mundo digital, los aspectos sobre los cuales tenemos que conversar son muchísimos. Algunos de ellos son, por ejemplo, que hoy en día, es más, la palabra clave, ¿cuál es la palabra clave de este siglo? Para nosotros, hoy es acceso. Nosotros ya damos por sentado, sobreentendemos que vamos a tener acceso a obras, a contenidos, a recursos educativos, a un sinnúmero de recursos y elementos que están en Internet. Evidentemente tenemos que trazar la línea de los 13 del gallo y poner a un costado todos estos elementos pirata que están en línea sin contar con la autorización correspondiente. Jamás podemos afirmar que la piratería es un acto correcto. Sin embargo, no se trata solo de catalogar la enfermedad, sino de entender cuál es el síntoma. Tenemos que comprender también que el fenómeno de la piratería, aparte de muchos otros aspectos, surge también sobre la base de la falta de acceso a ejemplares originales y también ocurre cuando hay un alto costo para poder nuevamente tener acceso a estos ejemplares originales.
Entonces, si no lo puedo encontrar, si yo no puedo comprar un DVD de la película Titanic original ahorita en mi ciudad, no hay, tengo que traerlo de Estados Unidos. Y si hay uno, cuesta $300, entonces ahí hay una restricción, hay una atención, hay una necesidad que no se está cubriendo en el mercado. Y eso propicia también el surgimiento del fenómeno de la piratería. Entonces, hoy, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viendo? La proliferación de las plataformas digitales que ofrecen el acceso lícito a contenidos. Hablamos de plataformas como Spotify, Google Play, Apple Music, muchísimas. Cada una de estas plataformas tiene aproximadamente entre 35 y 40 millones de producciones fonográficas. Millones. 35 a 40 millones. Es decir, nosotros ya sumando el concepto del ancho de banda, la facilidad de acceso a Internet con los dispositivos móviles, nosotros ya ni siquiera necesitamos tener que guardar los 35 millones de canciones acá. No necesito un disco duro tan grande. Lo único que necesito es tener una suscripción. Si quiero el servicio premium, puedo tener simplemente la aplicación gratuita, si es que la plataforma permite un acceso gratuito, y con eso ya podré disfrutar de los contenidos. Sobre la base de cada uno de esos streams, también se va a generar un ingreso para el titular de los derechos. Entonces ya estamos hablando de la falta de necesidad, incluso de pagar los 2, 3 soles que costaba antes un disco pirata. ¿Para qué me voy a ir ahora a buscar a un semáforo? ¿O para qué me voy a ir a Polvos Rosados, a Polvos Azules, a cualquiera de esos sitios donde se conoce el hueco, que se sabe que hay obras pirateadas? ¿Para qué voy a necesitar primero desplazarme hasta allá? En segundo lugar, pagar por eso, si además de tener una grabación que puede ser incluso de mala calidad, ya tengo acceso desde mi celular, computadora, tablet o lo que sea, precisamente, obras con un formato óptimo, y que finalmente van a originar ingresos para los titulares de derechos. Nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de reparo en facilitar que los titulares de derechos reciban dinero. Al contrario, en buena hora. Lo bueno es que ha surgido este tipo de propuestas, este tipo de alternativas legales, seguras, que permiten que nosotros como usuarios tengamos un poco más de balance en relación con esto que tanto exigíamos, que es el acceso, y finalmente también sobre la base perfectamente del cumplimiento de los derechos de autor. Adicionalmente a esto, y ya cambiando al otro lado del escritorio, no tanto como usuarios, sino más como creadores de contenidos que son ustedes, necesitamos también considerar otros aspectos como la gestión de nuestros derechos digitales. Porque si bien nosotros queremos el acceso, también queremos brindar acceso a nuestra obra. Nadie escribe o nadie hace una producción audiovisual para que se quede en el disco duro en una computadora. Normalmente el artista desea precisamente obtener el mayor nivel de difusión posible. Antes de la aparición de Internet y de todas estas plataformas digitales, teníamos que ir arrodillados sobre chapitas, hacer una procesión, una peregrinación, para pedir que por favor, una casa realizadora, una productora, una gran distribuidora, cogiera nuestra obra y que se pudiese difundir. Si éramos músicos, teníamos que esperar que Sony, Universal, Warner o una de sus subsidiarias pudiese agarrar nuestra obra y finalmente, después de trabajarla, llevarla a nivel mundial. Hoy ya no necesitamos costo de ejemplar, no tenemos que incurrir en el costo de reproducciones, no necesito ejemplares en stock. Hoy lo que necesito es ponerla en línea. Y hay diferentes plataformas que, sobre la base de diferentes modelos de negocio, también permiten que nosotros como creadores, que nosotros como autores, nosotros como titulares de derechos, realicemos una gestión individual de nuestros derechos de autor. Una gestión individual, que no es necesariamente sustituta de la gestión colectiva, sino más bien complementaria. Y esa es una de las facilidades que sí nos permiten las plataformas digitales. Por ejemplo, hablando sobre un tema concreto, hablando de YouTube, que es una de las plataformas preferidas por muchos de ustedes, me sumo. Además, ahora estamos viendo Facebook,
que está permitiendo la subida de videos directamente con una plataforma nativa y ya no solamente haciendo un link desde la plataforma de YouTube hacia tus feeds de Facebook. Nosotros podemos ver que ya existe la tecnología llamada Content ID, que permite que sobre la base del envío de archivos de referencia a YouTube, yo mando mi producción audiovisual y la cargo 3 veces. El primer archivo de referencia es la producción audiovisual completa, que comprende audio y video. El segundo archivo de referencia es solo el video. Mi tercer archivo de referencia es solo el audio. Y YouTube se va a encargar automáticamente de identificar cualquier reutilización total o parcial de cualquiera de esos 3 archivos de referencia en la base de datos completa que tiene YouTube de todos los videos. Y eso lo hace constantemente. ¿Qué trae como consecuencia? Que los titulares, que ante cualquier reutilización se notifique al titular de los derechos, e incluso el titular de los derechos puede decidir de manera predeterminada si quiere que se bloqueen todos contenidos reutilizados por terceros, puede decidir que se mantengan, que no hay ningún problema, déjalo vivir, me gusta la idea que simplemente se vuelva más conocido. Puedo decir solamente bloquea el audio o solamente bloquea el video si es que se ha hecho una sincronización de una de mis obras con una obra de tercero. Y también puedo decir monetiza. Entonces, finalmente, sobre la base del público, de la audiencia que tenga el dueño del canal en el cual se esté reutilizando mi obra, total o parcialmente, puedo comenzar a generar ingresos. Eso es algo que no ocurre en el mundo físico. Esa es definitivamente una de las posibilidades más interesantes que podemos encontrar. Y más aún, más interesante aún que esa posibilidad de monetizar, porque evidentemente los números todavía son pequeños, está el hecho de que la tecnología nos permite tener la información detallada y al máximo nivel de profundidad sobre cada clic, cada reproducción, cuántos segundos se reprodujo, desde cuál país, y esa información, segmentación de público objetivo, cuál es el grupo etario que consume mis producciones, cuántos suscriptores tengo, cuál es el número mínimo de reproducciones prácticamente garantizadas que va a tener cada uno de mis videos. Ese tipo de información es valiosísima para la industria publicitaria, con lo cual también aumenta muchísimo las probabilidades de que nosotros podamos ofrecer la aparición de marcas o la producción audiovisual de contenidos específicamente para algunas marcas. Y ese es el verdadero origen del grueso de los ingresos de los productores que trabajan con YouTube. Branded content y product placement. No es solamente un tema de cuántas veces se reprodujo el video. Eso es un ingreso complementario. Adicionalmente a ello, y ya para terminar, porque ya veo que se me están terminando los 8 minutos, quiero comentar rápidamente que existe una herramienta, una organización internacional llamada Creative Commons. Los invito a que visiten la página web, es cc.pe. Creative Commons está presente en 76 países y es integrada por equipos de voluntarios. Nosotros tenemos ya 10 años en Perú. Yo soy uno de los directores de Creative Commons. Y sobre la base de esta serie de herramientas digitales y legales, los titulares de derechos libremente pueden decidir si permiten el uso de obras a terceros. Yo puedo dar una autorización a todos ustedes a que copien total o parcialmente y que hagan obras derivadas sobre las diapositivas que seguramente después van a compartir con ustedes. Yo ya estoy dando el permiso por adelantado. Al igual que en este caso ustedes también pueden reutilizar música y otras producciones audiovisuales que encuentren debidamente licenciadas en Internet para la realización de nuevas producciones audiovisuales. No es piratería, porque ustedes ya están recibiendo el permiso por adelantado. Los titulares de derechos libremente deciden concederles una licencia. Y eso es perfectamente válido. Tanto es así que incluso ya hay más de 1.100 millones de obras licenciadas en todo Internet. Y el Estado peruano también promueve el uso de las licencias, incluso en un ámbito de desarrollo científico, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente. El doctor Rengifo nos habló de los derechos y de los deberes, ¿no? Los límites que hay, no obstante que parezca que no hay en Internet y que todo es posible, que todo puede tomarse y llevarse o reproducirse. Y el doctor Salazar nos demostró, o nos mostró ya también,
que los abogados, contra lo que yo pensaba, no van a dejar que este mundo se vuelva caótico por Internet. Están entrando también a ordenarlo, ¿no? Y con grandes resultados, ¿no? Así que el doctor Moscoso ahora nos dirá qué piensa sobre esto específicamente, otra vez, la complejidad de los retos y del manejo como usuario, como productor de Internet. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta que ha sido realizada anteriormente. ¿Puedo hacer cualquier cosa en Internet? ¿Es un campo libre, como muchos plantearon en algún momento? No. Está sujeto a una serie de regulaciones no solamente legislativas, sino también privadas, ¿no? Que están contenidas en los términos y condiciones de los proveedores de estos contenidos. Si ustedes ingresan a Facebook, correcto, van a ver que hay una parte que se señala términos y condiciones, y van a ver toda una larga lista de términos y condiciones de ese servicio que está regulado por el mismo Facebook. Van a ver que adicionalmente hay una política de privacidad para ver cómo se maneja la privacidad de la información que ustedes deciden compartir. Y luego van a encontrar una política de copyright o de propiedad intelectual, de derecho de autor en este caso, que señala cuál es el tratamiento que se va a brindar. Y para quienes no quieren leer la cantidad de letra chiquita que hay ahí de por medio, pues también hay videos, correcto, que las mismas plataformas nos permiten para saber cuál es la política de privacidad de Facebook, en un tono ameno, cuál es la política de propiedad intelectual, de derecho de autor de Facebook. Lo mismo YouTube. YouTube también tiene, correcto, su política de privacidad, sus términos y condiciones y su política de derecho de autor. Y bueno, en la presentación que con los organizadores vamos a distribuir van a ver algunos extractos de las cláusulas que se refieren, que YouTube utiliza respecto a los temas de derecho de autor o que Facebook utiliza respecto a derecho de autor. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta es que los grandes promotores del desarrollo del Internet en el mundo, correcto, como por ejemplo el Vint Cerf, ¿no? Este gran creador que estuvo participando en Google y que tiene una oficinita chiquita en Google para cuando quiera él realizar algún tipo de trabajo, vemos que estos mismos gigantes y promotores del Internet, pues incluyen regulaciones respecto a el uso de estas plataformas. Saben que hay un ICANN, por ejemplo, una institución que es la Institución de Asignación de Nombres y Números de Dominio, que va determinando quién asigna el .com, si el .p se usa de tal manera, y eso se lo van delegando a cada uno de los países y administradores, como en este caso la Red Científica Peruana en el país. Entonces, la respuesta breve es: no es que sea libre como nos gustaría o a veces alguien desinformado nos podría haber tratado de incentivar a señalar. Es un espacio que está donde confluyen muchas regulaciones, tantas que a veces son todas las del mundo, ¿correcto? Porque uno se proyecta y surge. Ahora, esto significa que la posibilidad de explotación de la obra para ustedes, para sus obras que cuelgan, se incrementa tremendamente. Se ha globalizado esa posibilidad de distribución y difusión de sus obras y eso, como bien se ha señalado anteriormente, genera grandes oportunidades de negocio y también de crecimiento, ¿no es cierto?, en lo profesional, en lo artístico. Sin embargo, también se incrementan los riesgos, ¿correcto? Y eso es normal. Hay que saber cómo administrar esos riesgos. Y entonces, claro, cuando uno utiliza una obra, ¿correcto?, preexistente para hacer una obra audiovisual, está haciendo una obra derivada, ¿no?, basado en la obra o novela, tal. Si nosotros creemos que cogemos algo porque lo hemos leído, nos gusta, lo hacemos audiovisual, lo colgamos en internet y no va a pasar nada, están equivocados. Va a pasar. Y ya no solamente vienen las demandas y los correos electrónicos de acá de Perú o de la región latinoamericana. Conozco casos de australianos, japoneses, etcétera, que inmediatamente acceden y dicen: un protesto, eso es mío, o ahí están utilizando algo que es mío. También deben saber que esos cuidados que realizan para sincronizar obras de terceros, sobre todo musicales, en sus obras audiovisuales, no es libre. No les vaya a pasar lo que a una amiga documentalista que de pronto viene y me dice: bueno, a ver, me he presentado a un festival internacional y me piden el certificado de derecho de autor, pero en derecho de autor me han pedido, ¿no?, que diga dónde tengo los derechos de todas las obras musicales que he sincronizado. A ver, ¿cuántas obras musicales has sincronizado? 40. Y de esos 40, ¿cuáles pertenecen a un mismo estudio? No, pertenecen a Universal, a BMI, a Sony, pertenecían como a 8, a 9 estudios. Carísimo, ¿correcto? Complejo.
Y de pronto, obviamente, se venció el deadline para presentarse a ese concurso porque ese requisito era imprescindible. Y ustedes se desarrollan en ese entorno. Entonces, todos esos elementos de cuidado, de derechos de la obra preexistente que quieren adaptar, derechos de los productores fonográficos, de las obras musicales que quieren sincronizar y de los autores y compositores de esas obras, debe manejarse. Felizmente hay un catálogo especial una guía que yo recomiendo, que está en la web, ¿no es cierto?, que es una guía que incluso está con licencia Creative Commons, que es una forma excelente de licenciamiento o de ejercicio del derecho de autor. No como muchos creen que es algo contrario al derecho de autor, porque justamente permite que los autores decidan si lo ponen de uso libre, si lo restringen para usos comerciales, si restringen para usos de transformación y controlan la explotación de la obra. Así que bienvenida esa forma de uso. Esa guía para las obras audiovisuales, para los directores, por ejemplo, y obras, es bastante útil con preguntas frecuentes que ustedes pueden utilizar. Entonces, la respuesta en esto inicial no es que se pueda hacer todo libremente, es que se tiene que cumplir las mismas regulaciones generales, ¿correcto?, en el Internet. En segundo lugar, pues así como hay grandes ventajas, también hay grandes riesgos. Y entonces yo diría ahí hay un elemento a considerar. Se ha considerado que necesitamos generar modelos de negocio, ¿no es cierto?, es decir, acceso. Y el acceso viene a partir de no solamente el hueco o polvos azules, ¿no?, que ya se sabe que es un sistema distinto, ¿no?, y para legal y ilegal, sino también viene de modelos de negocio nuevos que se han reseñado. Netflix fue una de las plataformas que se olvidó mencionar en tema audiovisual y que por $8, bueno, ahora se ha incrementado a 10 y uno quiere tener 6 accesos, nos permite pues claramente una competencia clara contra la piratería de toda esa cantidad de obras audiovisuales que se pueden tener. También hay plataformas audiovisuales de obras latinoamericanas, por ejemplo. Si ustedes entran a la página Compra Legal, Compra Original, van a ver una plataforma española de obras iberoamericanas que por $6.50 puede uno acceder también a una cantidad enorme de películas de ese estilo. Y bueno, entonces en Internet esas plataformas, modelos de negocio, solo pueden surgir si es que necesitan un marco legal que los proteja. Porque si Netflix nos dice, mira, te doy este acceso, pero lo usas en 6 terminales, tiene que ser en 6. ¿Cómo evitar que sea en 200, 300 o uno que compra Netflix termine permitiendo el acceso a todo Lima? ¿Correcto? Mediante una protección que se llama la protección de las medidas tecnológicas de protección, ¿no?, y mediante la protección de la información sobre la gestión de derechos. Estas medidas tecnológicas de protección son las que dicen pues 6 y no 20, 300, 1500 o 1.000.000, ¿correcto? Y esta información sobre la gestión de derechos es la que identifica en el Internet cuando se está utilizando esa obra. Esos dos elementos forman parte de los nuevos tratados del Internet, del derecho de autor de 1996, que se adelantaron a este tema y dijeron hay que proteger legalmente las medidas tecnológicas y también la información sobre gestión de derechos que dice quién es el autor, el productor, etcétera, cuál es la obra, porque esos son elementos imprescindibles para lograr la explotación adecuada de la obra. Y finalmente quiero señalar, en Internet no es que el dinero ya de pronto todo el mundo se volvió filantrópico y no fluye. El dinero fluye en unas cantidades enormes, inconmensurables. Si no, miremos la fisonomía del señor Kim.com, ¿correcto? El dueño de Mega Upload, ¿no es cierto? Para que vea que se acostumbra a veces tomar fotos con su whisky en su jet privado, para saber que el dinero que genera la explotación de obras sí está yendo a algún lado, ¿correcto? No es que desapareció. Lo que pasa es que mediante esa explotación de las creaciones de terceros en música y audiovisuales, que a veces uno no quiere reconocer, eso está enriqueciendo grandes patrimonios de grandes empresas y corporaciones que por el ancho de banda, las telecomunicaciones, las redes y las plataformas están generando millonarios ingresos. Y eso sí lo sabemos. Entonces no se trata de decir que todo es simplemente gratuito. No, ahí hay un dinero y la discusión es cómo hacer que se distribuya legítima, justa y proporcionalmente entre todos los actores que provocan ese uso y consumo. Gracias, Martín. Ya ha ido mencionando él casos y esta última parte de la reunión es de casos. Justamente se le pide a los expositores, antes de pasar a las preguntas y al diálogo con ustedes, que luego vayan preparando, van a poder contarnos algunos casos de su propia experiencia de derechos de autor en la obra audiovisual por Internet, que hayan oído, hayan conocido o vivido
directa o indirectamente. Así que pasamos a la casuística con el doctor Rengifo. En este último tema que ha mencionado Martín, relativo a la monetización, que ha mencionado también Rafael, relativo a la monetización de los derechos en Internet, ahí quiero tocar algunos temas específicos como para que puedan ustedes tenerlos en mente, haberlos escuchado de alguna manera y luego tomar interés a partir de eso. Uno de los principales problemas que existe para la creatividad es el financiamiento. Y justamente es saber que el trabajo de uno va a lograr esa devolución, digamos, del esfuerzo y de la inversión que uno realiza, esas regalías que uno podría tomar de regreso, cada vez son más importantes. Si en el mundo analógico llegan a ser muy importantes para determinados productores con éxito y en general para todos aquellos que incursionan en el mercado del audiovisual, en Internet esto es exponencial. Entonces, existen dos tipos de entidades que pueden generarles a ustedes tranquilamente, uno, el respaldo, segundo, el respeto a sus derechos, pero también la cobranza de sus regalías por la exhibición, comunicación pública de todos sus contenidos, de las creaciones que ustedes hacen y ponen en el mundo. Uno de los atributos es darse el gusto de tenerlo y el otro es gozarlo, de gozar los ingresos por ese contenido generado, por esa creación. En el Perú tenemos entidades que pueden encargarse, digamos, de que ustedes puedan tener de regreso esas regalías cuando sus productos audiovisuales salen al mercado. Están en la parte musical Updike, está en la parte audiovisual Ejeda, en la parte de fotografía APSAP, en la parte de las producciones fonográficas Unimpro. Son sociedades de gestión colectiva a las cuales ustedes tendrán que afiliarse para poder depositar ahí sus derechos y que ellos puedan salir a todos los usuarios que generen cadenas de valor económico a pedirles una parte para que puedan ser repartidos a ustedes de regreso. En Internet, ya lo han explicado, la monetización de este tipo de contenidos para ustedes también representa una gran fuente directa y con mucha expectativa de poder retornar ese producto de su creación, a la cual tienen derecho todos los creadores y a la cual cada vez, si es que se juntan y lo hacen bien y se enteran bien de qué cosa se trata, pueden ser ingresos muy importantes que puede tranquilamente ser el siguiente escalón para su siguiente película, para su siguiente producción, para su siguiente contenido. Entonces, esta primera etapa de la reflexión es justamente hagan valer sus derechos, ejérzanlos, no tengan temor de hacerlo, júntense. Hoy por hoy, seguramente lo deben haber escuchado, la unión de los artistas, la unión de los creativos, la unión de los titulares de derecho ha hecho que cambie todo. Ayer mismo, la Unión Europea señaló que a partir de tiempo muy, muy breve van a tener que pagar muchísimas más regalías a todos los titulares de derecho, porque se habían, claro, quejado. No puede ser de que ustedes se lleven la parte más grande de Internet y nosotros los creativos que hacemos todo eso no lo tenemos de la misma manera. Pues eso cambió. ¿A partir de qué? De una carta firmada por todos los titulares de derecho, los más famosos evidentemente, que han hecho una gran presión. Entonces, le quiero dejar como mensaje que este negocio del entretenimiento en el que ustedes forman parte, realmente ejercido de una manera correcta, de una manera informada, de una manera justa y equilibrada, les puede dar a todos los creativos, a todos los creadores de contenidos audiovisuales, un buen devenir, pero siempre y cuando estén juntos haciendo esto. Dentro de los ejemplos que yo he podido ver, quiero hacerles notar algunas cosas que ya se han dicho, pero que me gustaría de repente poder mostrarlas con un poco más de nitidez. No sé si puedo lanzarla.
Este es un ejemplo básico, pero muy, digamos, explicativo de qué cosa es el product placement, que todos han escuchado y que las grandes franquicias de películas, porque James Bond es una franquicia de película, utilizan siempre. Ya tienen a Ford en la pantalla y ahora tienen a Sony Ericsson en la pantalla. Y así sucesivamente. Es una de las grandes empresas que se dedican a explotar regularmente este tipo de modalidad. Uno, para darle, obviamente, digamos, una trascendencia diferente a la película y como fuente de financiamiento. Porque las marcas en este tipo de grandes producciones quieren estar presentes y hacen muchos lobbies y hacen mucha presión para poder estar presentes unas u otras. Entonces, dentro de lo que es la misma narración de la película, uno puede ver ya las marcas en diferentes formas. Ahí tienen a Range Rover. Entonces, esta es una de las formas que existen para poder lograr esos fines y esas finalidades de comunicación y también de financiamiento. Otra de las cosas que me ha tocado ver de alguna medida, que a ustedes seguramente les va a llamar la atención por la cercanía, está dada por estas producciones de los cinéfilos. Veamos que se está... Contraseña, señor. Fidelio. La segunda. Supercalifragilisticexpialidoso. Se está haciendo una referencia a una película preexistente, que es Ojos Bien Abiertos. Se están tomando algunas, digamos, secuencias y se está creando a partir de ellas otras. Esa es una de las cosas que hemos referido antes. Hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar referencias. Hay que tener mucho cuidado a la hora de reproducir este tipo de situaciones de otras películas para utilizarlas como propias. No se habla del club de los cinéfilos. ¿Qué no era? ¿No prestó películas? Y la utilizan extraordinariamente bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque podría esto ser considerado como la utilización de ideas de otros para poder establecer o crear un nuevo contenido. Hay que tener muy bien claro en qué momento estamos recreando y en qué momento estamos copiando. Entonces, como segundo ejemplo, para poner un punto de alerta de esta extraordinaria secuencia, ¿no? Y tercero, bueno, ya se habló de Netflix tangencialmente, pero hoy por hoy se están creando contenidos extraordinariamente buenos que están dando muy buenos resultados como tales en Internet. Este tipo de series donde uno ve un guión determinado, ve un realizador, ve actores, ve música especialmente creada para ella, es la muestra clara de que está dando resultados y que las plataformas que se crean para Internet está dando exactamente esos retornos económicos ingentes a estas empresas grandes que se dedican a poner contenidos en Internet. Entonces, la línea final es: aprendamos a utilizarlo, hagámoslo bien y ganen dinero porque tienen todo el derecho. Gracias. ¿Algunos ejemplos, casos que quiera compartir? Sí, con mucho gusto. Además de mi trabajo como abogado y como voluntario en Creative Commons, también tengo, como se dice, otro sombrero. Soy director legal de dos empresas llamadas Big Weight y Shape. Big Weight es una empresa de distribución digital de producciones fonográficas y audiovisuales relacionadas con música.
y Shape es un multichannel network de YouTube que tenemos en Perú. De hecho, estas empresas son dos startups tecnológicas. Bquate ya tiene 1 año y medio siendo acelerada por Wayra, por ejemplo, y hace unos días se acaba de firmar el contrato para la aceleración de Shape también por parte de Wayra. Además, ya Bquate ha pasado la fase nacional de Endeavor. Básicamente es un emprendimiento digital que facilita que los creadores puedan tener sus contenidos en plataformas digitales. Pero uno de los principales servicios que ofrecen estas empresas sobre la base de la tecnología consiste en la gestión de derechos digitales, Digital Rights Management. Consiste también en la solución de controversias extrajudicialmente en el marco de la plataforma de YouTube, por ejemplo, ante la aparición de disputas. Al hablar de disputas me refiero a la controversia que surge entre quien ha subido una obra, una producción audiovisual, una producción fonográfica, por ejemplo, a YouTube, sin ser el titular de los derechos. Porque no todo el mundo está dispuesto a monetizar sus contenidos. Y tampoco todos están dispuestos a permitir que sus contenidos sean cargados en canales de terceros. Nuevamente, depende del titular de los derechos. Entonces, ahora sobre la base de la plataforma de YouTube se permite la identificación de ese tipo de políticas, lo que decide el titular. Y eso también permite la canalización de la solución de controversias, porque no todo se judicializa. Es más, es una infinitésima parte de las controversias que surgen en el mundo de Internet las que se judicializan. Y este tipo de plataformas sí permite llegar a un acuerdo sostenible. Por ejemplo, una vez tuvimos un caso, sin mencionar nombres evidentemente por confidencialidad, donde una artista peruana había desarrollado una producción audiovisual y de pronto surgió una disputa desde Turquía. Es una artista peruana, había trabajado con otros artistas, los otros coautores de la obra, digamos, audiovisual, eran peruanos también. Y de pronto, luego de desenredar la madeja, porque ella nos juraba y perjuraba y tenía todos los contratos firmados de absolutamente todos los participantes, de que sí tenían todos los derechos, en ese caso nosotros recibimos la documentación y decimos, no, YouTube, disculpa, pero por si acaso esta persona es la titular de derechos. Y enviamos un counter notice, decimos nuevamente, no estoy de acuerdo con este strike que estás tratando de ponerme. Entonces, en ese momento, lo que se busca es abrir el canal de comunicación. Es siempre muy importante tener un canal de comunicación abierto para efectos de solucionar esa controversia. Porque si ustedes simplemente lo dejan pasar, o les bajan el video, o les quitan el canal, y pierden todas las vistas y pierden todos los videos que habían tenido subidos. Entonces, todo ese avance, todo ese crecimiento sostenido que con tanto esfuerzo habían logrado, puede borrarse de un plumazo, simplemente por un descuido en la gestión legal de las controversias en el marco de la plataforma. Para evitar ese tipo de cosas es muy importante que ustedes se informen, pero además, para contarles el final de la historia, pero tiene un final feliz, resulta que la creadora peruana había recibido, también era víctima, porque quien le había cedido derechos sobre una obra, sobre la obra musical, finalmente era quien había pirateado la canción del artista turco. Entonces, en el momento en que nos dimos cuenta de eso, ya logramos cambiar el discurso y logramos hacer un frente común, donde ya tanto el turco como la peruana se reconocieron a sí mismos como víctimas. Y en ese momento ya entendió el turco que era momento de bajar las pistolas y que en realidad ella no era el enemigo. Finalmente, conversando, se llegó a un acuerdo y no pasó nada. Se retiró el strike y ella tenía su video sin ningún problema. Aparte de esto, también tenemos otros casos. Por ejemplo, ahorita tengo la luz en contra y la sala oscura, pero he reconocido a uno de nuestros buenos amigos, youtubers, artista Shape y artista Bquate además, nuestro siempre bien ponderado Franda, Pancho Landa. Pancho tiene también un caso interesante en términos generales, no hay nada confidencial que divulgar, es completamente conocido, que Franda lo que hace son parodias, hace parodias de otras obras conocidas. Y la parodia es precisamente uno de los límites o excepciones al derecho de autor.
es una de las cosas que nosotros sí podemos hacer sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. Ojo, nuestra ley nos permite hacerlo sin el consentimiento. Lo que no dice la ley es que podamos hacerlo sin pagarle una compensación económica, como sí lo indica expresamente en otras partes de esta norma. Entonces, hoy en día incluso la tecnología también está prestando una solución a esta situación, donde el CMS de YouTube ya está permitiendo compartir la monetización entre quien hizo la parodia y el titular de los derechos de la obra original. Entonces, todo este tipo de respuestas poco a poco va comenzando a darse como consecuencia natural del surgimiento de estos conflictos, pero es muy importante que nosotros, como dije al comienzo, tomemos una parte activa en generar este cambio, porque finalmente la norma no existe solo para ajustarnos la correa, digamos. La norma es una causa en muchos casos de una conducta, pero también en muchos otros es una consecuencia de la necesidad de un cambio social, de un cambio tecnológico, y necesitamos mantenerlo al día. Adicionalmente a esto, también no he visto este caso personalmente, pero me enteré de él y seguramente todos ustedes también. Hubo una controversia en relación con El Evangelio de la Carne, una producción nacional que fue transmitida por un canal de señal abierta y lamentablemente cometió una infracción al derecho de integridad de la obra, porque unilateralmente decidieron cortar una de las escenas finales, lo cual no solo de por sí ya era gravoso, sino que encima cortaron una escena que terminó dejando en el aire el desenlace de la obra. Entonces, estos derechos morales a los que ya se ha hecho referencia son irrenunciables. Ni aunque escriba con sangre, te jure frente a un notario, en fin, que yo te permito que alteres la integridad de mi obra o transferirte el derecho de paternidad de mi obra, aunque yo lo ponga, aunque me filmes con todo el mundo, no es válido. Más aún, nadie podrá atribuirse ese tipo de derechos por encima del verdadero titular. No se debía editar el Evangelio de la Carne. Adicionalmente a ello, estamos viendo también un caso, una situación interesante. Cuando recién comenzó a ampliarse el ancho de banda y la disponibilidad de Internet, veíamos cómo las industrias tradicionales eran quienes normalmente generaban reclamos en relación con que sus obras estaban siendo cargadas a Internet sin autorizaciones, ¿verdad? Y comenzó también la parte de la piratería en medios digitales. Y el problema ahora viene al revés. Hay tantos contenidos tan valiosos, tan interesantes, tan útiles, que se están desarrollando solo para plataformas digitales, que incluso ahora medios tradicionales están descargando esas obras, por ejemplo, obras audiovisuales, como pasó nuevamente con otro amigo de esta casa, Andy Insane. Se descargó un video del canal de Andy Insane y un canal de televisión de señal abierta decidió comunicarlo públicamente, decidió transmitirlo. No tenía autorización. Nunca se autorizó la reproducción de la obra, la comunicación pública por un medio distinto al que el mismo titular de derechos estaba realizando por sí mismo. No se había autorizado la transmisión. Más aún, incluso aparece, como es normal, en una de las esquinas el logotipo del canal de televisión, con lo cual finalmente, de manera ineludible, se está haciendo una asociación entre la marca a un contenido de alta calidad o de alta aceptación. Entonces, vemos cómo hoy en día están teniéndose infracciones importantes a los derechos de autor relacionados con obras audiovisuales en el mundo de Internet en medios o canales tradicionales. Hablando de Netflix, también quisiera comentar que el presupuesto asignado, entiendo, para este año de Netflix ha sido de $5.000 millones para la creación de obras originales de Netflix. $5.000 millones. Los números son súper fuertes, pero eso también es algo que tenemos que aprovechar en beneficio nuestro. Hoy es más fácil que nunca el financiamiento para una creación, para una producción audiovisual. Incluso tenemos plataformas de crowdfunding, como Kickstarter, como Indiegogo, Goteo, Panal de Ideas. Hay muchísimas y cada vez van a haber más. Y cada vez aparecen más también latinoamericanas. Definitivamente es algo que necesitamos explorar y que necesitamos aprovechar, porque esto, si no es aprovechado por ustedes, es aprovechado por alguien más.
y todos tenemos la oportunidad de ser creadores profesionales. Una última reflexión es que se considera en muchos casos que debería haber un tipo de distribución justa o equitativa en relación con los ingresos originados en el marco de la explotación de derechos patrimoniales de autor dentro y fuera del Internet. Y quiero mencionar muy brevemente que considero que eso es un riesgo porque, número uno, tenemos la libertad de contratación. Nosotros tenemos la libertad de contratar con quien querramos, si queremos y en los términos que querramos. Si nosotros comenzamos a tener restricciones normativas en relación con una asignación mínima de dinero, de porcentajes, en fin, a favor de una u otra persona, tratando de proteger a ese sector, finalmente termina teniendo un efecto contrario en la economía, donde Perú está teniendo una posición privilegiada en términos macroeconómicos, en términos de doing business, de facilidad para el aterrizaje de negocios o el emprendimiento en general, y ese tipo de restricciones lamentablemente hace que uno decida comenzar a emprender en países distintos. Incluso tenemos una serie de retos hasta normativos desde una perspectiva tributaria para la prestación de servicios digitales y la explotación de obras en medios digitales. Tema de otro foro, definitivamente, sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, por ni con la SUNAT hay que conversar. Entonces, sobre estos retos necesitamos tomar acción. Por ejemplo, México hoy en día tiene una mejor regulación para los emprendimientos digitales, lamentablemente. Entonces, si nosotros seguimos a la saga de este tipo de regulaciones que por tratar de proteger termina desincentivando la inversión o el mismo desarrollo de operaciones comerciales, lejos del surgimiento, de fomentar el surgimiento de una verdadera industria creativa y más aún potenciada con la aparición de los diferentes medios digitales que tenemos a nuestra disposición para la generación y el aprovechamiento de oportunidades, terminamos retrocediendo y quedándonos en la edad de piedra. Por ejemplo, México tiene una persona jurídica llamada Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, una SAPI-SB. Es una persona jurídica perfecta para inversiones en startups, recibir inversiones en un momento y que luego se pueden ir y cambian, en fin, es muy, muy flexible. Nosotros tenemos que retener 30% de impuesto a la renta a personas no domiciliadas por la prestación de servicios digitales o el pago de regalías o por cualquier cosa. Terrible, terrible. Más aún cuando estamos hablando de un medio digital en el que uno gana márgenes muy, muy pequeños. Y el margen pequeño, en el marco de la articulación entre oferta y demanda en dos países diferentes e incluso ajenos al Perú, ese tipo de oportunidades comerciales que sí nos facilita la tecnología, lamentablemente por temas regulatorios están siendo bloqueadas. Y de la misma manera, ahora, sobre todo viendo que necesitamos expandir operaciones, generar más oportunidades para nuestros artistas, necesitamos estar atentos y aprovechar todos los recursos que están a nuestra disposición. Gracias. Bien, gracias. Casos y más casos cercanos, lejanos, algunos dentro de esta facultad, como los que han sido mencionados. Martín nos ofrecerá también otros para acabar esta parte y pasar a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo les mencioné Australia, Japón, y en realidad lo que quiero mencionar ahora describir es que hay una excusa que a veces se utiliza y la vemos, la escuchamos, es estamos en el Perú, ¿no? Es decir, hay un cuestionamiento, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, estamos en el Perú. Yo lo he escuchado innumerables veces, ¿correcto? Y a esas innumerables veces que he escuchado esa respuesta, luego he acompañado de una acotación diciendo, ojo, o sea, estamos en el Perú, pero globalizado, ¿correcto? Es decir, aquel tema que tú señalas que somos una especie de isla donde podemos hacer lo que nos venga en gana sin consecuencias, ya es fábula, ¿no? Y bueno, acá los ejemplos. Una persona que está en una zona comercial muy importante de textiles en el Perú, que debe desarrollar en Lima, en poder mostrar mi obra en el festival, porque el festival me exige un requisito que no voy a poder obtener. Y finalmente, en el tema de que es otro de los ejemplos que le mencioné, con los 40 y tantos temas musicales sincronizados sin autorización en un documental.
Y el último ejemplo que quiero, o el último argumento que quiero señalar es, por favor, no vayan a olvidar que tienen esa doble calidad, usuarios y creadores. Porque si son conscientes de ello, van a poder estar atentos a estos derechos que les van a convenir en muchas oportunidades, con todas esas grandes ventajas que ahora la explotación de obras o la difusión de obras en Internet permite. Entonces sí les va a llegar ese momento. Pero habrá que decidir si uno como usuario va a pensar una cosa y como creador va a hacer otra, o va a tener cierto tratamiento honesto para manifestarse con los mismos principios, independientemente de la calidad de usuario y de la calidad de contenido. Le pasó acá, he visto con legítimamente alguna página que no era defensora de la piratería, pero era más o menos cuestionadora de los elementos de la gente que tenía opiniones contrarias a la piratería, y de pronto le llegó la hora, ¿no? Que es que alguien cogió el programa, ¿no? El programa web que se tenía y además el nombre. Y entonces y ahora, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde queda el discurso de que pues la libertad de información y uso y todo es de todos? Lo vimos tocando la puerta diciendo cómo puedo protegerme. Entonces se le protegió, pero un poco de coherencia es lo mínimo que creo que puede existir. Y grandes oportunidades habrá con el desarrollo de las nuevas normas. Finalmente, con el tema de la alerta de la proporcionalidad, sí es cierto, si uno lo hace a nivel nacional solo, se puede ir. Acabo de estar en un país de la región que está modificando su ley y ellos estaban pensando justo, si le doy más a los derechos a los artistas del audiovisual, de repente se me va a Netflix, o de repente les doy a los del fonográfico y se me va a Spotify. Claro, por eso la importancia de hacerlo a nivel internacional, para ponernos de acuerdo todos y nadie se vaya, nadie se escape y estemos. Y por eso los esfuerzos de Unión Europea y del Comité de la OMPI de Derechos de Autor, que van tratando de establecer lineamientos para todos, porque es legítima la aspiración de ganar un poco, ¿no? Los artistas, los actores, los autores, de esa explotación y esos ingresos tremendos que se genera en la explotación de obras en el Internet, gracias a la curiosidad de todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que es una legítima aspiración y hay que lograrla a nivel internacional. Y déjenme sembrar una duda, hay para los guionistas, para los autores de argumentos, para incluso los actores que quieren y firman y ceden todos sus derechos vía contrato y después ya no la ven y solamente son las empresas las que se llevan esos derechos, pues hay una discusión final que se está produciendo sobre la introducción de derechos irrenunciables que permitan, básicamente para comunicación pública, que permitan un retorno a no solamente los artistas, los actores. Está en el TLC con Unión Europea un artículo expreso para los actores del audiovisual, ¿no es cierto?, que puedan, después de que se dieron todos sus derechos, puedan por comunicaciones públicas posteriores, incluyendo internet, incluyendo pues la televisión, el cable, etcétera, puedan recibir una contraprestación legítima, lo cual sería magnífico, ¿correcto? Y en segundo lugar, la discusión es que algunos quieren extender este tema y se está pensando para quizás algunos autores de la obra audiovisual. Y en ese sentido, pues esa discusión ustedes van a participar porque ustedes pueden, ¿no?, debidamente obtener beneficios de ello cuando ingresen en la producción, cosa que realmente deseo, dada la tremenda calidad de quienes los han antecedido de esta casa de estudios. Gracias. Bien, hemos terminado este diálogo, casi como que no se ha notado, pero que creo que ha habido en realidad un intercambio de posiciones, de puntos de vista, de complementaciones. Y ahora yo creo que es mejor prender la luz para poder ver justamente a quienes quieren participar y preguntar. Así que adelante, no sé cuál es el procedimiento, si es que levantando la mano ahí, por ejemplo. Adelante, por favor. A ver, toma. Justo que ahora comentabas lo de estamos en Perú, me acordé de varios negocios que empiezan y cogen, por ejemplo, el logotipo de alguna empresa y solo le cambian un pedacito de logotipo o le cambian una letra para que ya tenga otro significado, pero sigue siendo el logotipo del negocio y casi el mismo nombre. Entonces, yo quería saber si eso ya es considerado una copia y realmente una copia para reclamar derechos de autor. Bueno, a ver, ¿quién quiere responder o va para alguien en particular la pregunta? A ver, ¿quién se anima?
Martín. Creo que y después- Martín tiene mucho más expertise en esa parte, en su labor en la dirección de derechos de autor. Bueno, sin perjuicio de que puede haber puntos complementarios, la respuesta rápida es si es posible defenderse, ¿correcto? Y muchos lo hacen, además. Así como hay muchas infracciones, muchos también se defienden y con éxito. Entonces, para defenderse como derecho de autor, ese logo tendría que ser un dibujo original, y no todos los logos son dibujos originales. Hay muchos logos que es una A con otra B al costado, eso probablemente no obtenga protección vía el derecho de autor. Pero hay algunos logos que sí, realmente son obras artísticas, ¿correcto? Esos se obtienen protección inmediata y uno podría impedir la explotación o el uso por ser un plagio o por ser una obra derivada con modificaciones no autorizadas del anterior. Pero muchos también recurren, la mayoría, a proteger los logos vía los signos distintivos, que es la propiedad industrial, que es conexa al derecho de autor, es propiedad intelectual, pero es ya un registro. Ahí sí, si no se registró ese logo, ¿correcto?, como una marca de servicio, probablemente figurativa o mixta, ¿no es cierto?, que son las denominaciones, entonces no se va a poder obtener protección vía la marca, vía la propiedad industrial, ¿correcto? Son esas dos vías y se protege. Obviamente las empresas más, pero a muchas personas naturales por una cantidad relativamente barata, como pueden proteger su logotipo si es que son emprendedores que están empezando a utilizarlo y si es que cumple con la originalidad de ser una obra artística, ¿no?, propia. A ver, aquí una intervención del doctor Salazar sobre esto. Sí, solamente quisiera compartir un par de notas complementarias. Igual, en caso finalmente no hayas logrado tener un registro de marca, existe la posibilidad, es un poco más complicado, pero existe la posibilidad de obtener cierto nivel de protección como nombre comercial. ¿Ok? Nuevamente, ya estamos, como bien dijo Martín, estamos fuera del campo del derecho de autor, estamos hablando de signos distintivos. Y mencionaste el uso internacional, en 2 países diferentes este tema. Dependerá también de si es que estamos hablando de países que forman parte, por ejemplo, de la Convención de Washington, de la cual el Perú es signatario, con lo cual sí tendrías la posibilidad de defenderte en un país, en un tercer país, siempre y cuando haya cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Quién sigue? Adelante. Buenas. Para comenzar, muchas gracias. Y en cuanto a lo que es collage, vivo collage, remixes, donde en teoría te estás apropiando algo que ya existe, lo estás modificando para crear algo nuevo, en términos legales, ¿eso se puede hacer o ahí hay infringimiento, así se dice, de lo que son derechos de autor? Bueno, de hecho, la obra primigenia, digamos, de donde se toma, obviamente tiene que ser una obra protegida. Segundo, efectivamente, podría existir una infracción a esa obra primigenia si uno toma una parte importante de esa obra preexistente y la toma tal cual, la puede inclusive incrustar dentro de una nueva producción, etc. El criterio que se toma para eso evidentemente es casuístico, ¿no? O sea, caso por caso hay que ver en qué tanto se ha tomado, no la idea, ojo, no estamos hablando de idea, estamos hablando de la preexistente obra audiovisual y en qué forma se ha utilizado. De hecho, hay que decir que en las obras audiovisuales comerciales no existe la cita. Yo no puedo agarrar y poner una parte de algo y decir, bueno, no, lo estoy citando, ¿no? No, hay una explotación comercial, eso va mucho más allá de esto. Pero respondiendo exactamente a lo que señalas, sí, existe la posibilidad, caso por caso, de establecer o de poder establecer qué cosa es lo que estás tomando de otro. No la idea, probablemente no la idea primigenia, el argumento, uno puede hacer muchas versiones del Titanic, por ejemplo, ¿no? Tomando determinadas circunstancias que pudieran haber en un tipo de idea del hundimiento de un barco. Pero es evidente que cuando tratas de recrear ideas o tomar partes de otras escenas de otra obra, sí requieres la autorización previa de los titulares, ¿no?
Hola, ya. Dentro del marco legal, ¿habría una posibilidad de patentar la pastilla Algo para el dolor de cabeza? Una pastilla llamada Algo. ¿Es posible o sea, patentarla? Bueno, si bien no es el tema que estamos tratando, correcto, aunque uno podría hacer una publicidad, una obra audiovisual publicitaria sobre eso, y sobre eso habría posibilidades de discutir el derecho de autor, pero bueno, para no dejar abierta la respuesta, en el tema de signos distintivos, que ahí está el registro de una marca de producto, ¿no es cierto?, que siempre se exige otro requisito. En derecho de autor es la originalidad y ahí se requiere la distintividad, que sea distintiva, ¿correcto? Y entonces los que registran, los que analizan, verán si es distintivo. Y si es distintivo la palabra algo, que me imagino que tendremos una opinión clara al respecto, ¿no es cierto?, entonces no pasaría. Sin embargo, es posible que de repente ese algo lo dibujen como de alguna manera gráfica que trate de venderse como figurativa, y entonces ya ahí, bueno, dice algo, pero en realidad, correcto, está registrándose como signo distintivo. Pero en derecho de autor, ¿se puede registrar la palabra algo? Claramente no. ¿Correcto? Claramente no va a haber protección de derecho de autor por esa palabra. En cambio, en propiedad industrial dependerá ahí de la autoridad de cada país y si hay figurativa o no que pueda tener ese elemento para protegerse. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el conversatorio, muy interesante. Y lo que quería, es para Rafael Salazar, un poco tocando el tema del derecho de difusión, ¿no?, de contenidos. Que, digamos, mucha gente, por ejemplo, en YouTube, digamos, para monetizar videos, o sea, digamos, esto funciona a través de publicidad de auspiciadores que tiene la página, y obviamente esta publicidad es un poco personalizada de acuerdo a como la Big Data, por así decirlo. Ahora, lo que ha pasado hace no mucho es que han cambiado un poco las reglas de moderación de contenidos. Y ahora, digamos, y esto ha sido un poco debido a que los auspiciadores a cierto contenido, digamos, están comenzando a decir, no, no quiero que mi marca se vea con esto, no quiero que publicidad, y han cambiado un poco las reglas de YouTube hace no mucho tiempo. Tú decías un poco eso, que ahora ya, por ejemplo, algunos videos con insultos y con cosas así, le quitan monetización. Videos que pueden tener cierto nivel de desnudez, no desnudez total, le quitan. Videos que tocan temas controversiales también se los han quitado. Entonces, un poco, no sé si tú piensas que eso es más o menos correcto y es algo que va a comenzar a pasar más, digamos, el tema de que ahora los auspiciadores en todo este tema van a comenzar a participar más y en cierta forma moldear los contenidos que se hacen. Gracias. Bueno, en realidad llegar a moldear los contenidos no lo creo, porque finalmente los creadores somos también libres de desarrollar obras que tengan ciertas características o no. Entonces, en realidad, partimos de la premisa de que si quieres monetizar en YouTube, YouTube ha establecido ciertos criterios mínimos que además no han sido puestos o impuestos directamente por ellos, porque simplemente se les ocurrió, sino ha venido precisamente como presión por parte de las marcas. En el mundo de marketing incluso hay criterios como que una marca, por ejemplo, me voy a inventar, que una marca de cerveza no debe estar junto a una marca de pañales. ¿Okay? No estoy afirmando que sea el caso real, pero las marcas tienen ciertos criterios, no quieren verse asociadas con otros productos de ciertas características, o con cigarrillos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en principio me parece válido que los anunciantes decidan si quieren o no quieren verse vinculados con un contenido que tenga ciertas características, que tenga lisuras, que tengan insultos, o que tenga temas religiosos o temas políticos, no lo sé. Pero de ahí a que digamos que ello puede llevar a moldear o modelar los contenidos, creo que no vamos a llegar a ese exceso. Creo que finalmente tenemos artistas como el Kakash, Juan Beruán, que es uno, bueno, escucho varias risitas, así que claramente muchos sabemos de quién estamos hablando. Es uno de nuestros youtubers peruanos más lisurientos, es un barra brava el personaje, ¿no? Pero aún así, no solamente monetiza, o tal vez ya no vaya a monetizar tanto, pero también hay marcas que forman parte, que pagan al Kakash, a Juan Beruán,
para aparecer en sus videos, voluntariamente, con insultos y todo. La semana pasada, por ejemplo, estuve conversando con una alumna mía que trabaja en el Club Universitario de Deportes. Y le dije, bueno, mira lo que hay. Porque a través del Kakash, el personaje del Kakash, podrían también hacer llegar mensajes específicos a públicos objetivos específicos. No se trata de que todo sea blanco, negro, bueno, malo, bonito, feo. Hay público para todos. Hola, aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el conversatorio. Tenía un par de dudas, más que nada. La primera es sobre lo que hablaba de la distintividad, el profesor Moscoso. ¿Qué ocurre si decimos hay algún tipo de patrimonio de la humanidad en Internet? Es decir, hay un canvas, una capa turquesa o el sonido del colibrí que capta a alguien o hasta siquiera un time-lapse de un paisaje. Es que alguien lo graba así nomás o hasta una pelea que lo graban por celular. Eso alguien lo cuelga y lo difunde como, o sea, lo pongo para que todos lo tengan. Tengo yo que estar buscando a la persona para ir a decir, oye, pásame el archivo, o una vez que lo liberan así, puedo yo utilizarlo. Porque entendí que hay un tema de la regulación y hay cosas que pueden ser consideradas como de todos y hay cosas que como algo, como mencionaba, como también un mismo archivo, una obra mucho más compleja, ¿no? Entonces mi duda va en cuál es ese límite en el que yo puedo decir, lo guarda el Estado, lo guarda una entidad, lo guarda... ¿Qué es lo que vela por eso para que yo pueda utilizar lo que quiera del Internet, ¿no? Y lo otro es, si yo tengo acá a mi amigo Franda y me junto con él y él tiene una canción y a mí me interesa, pero él no está en Abdai, él tiene su propia base de datos, ¿no? Entonces yo voy y le digo, oye, hay que hacer una obra audiovisual, necesito utilizar tu música o lo que estás haciendo. Tenemos que ir donde una entidad para poder registrarlo entre los dos y decir, hay que utilizarlo en conjunto o entre los dos podemos quedar y no sé, ir a una notaría y ya está, o hay que realmente registrarlo en alguna empresa fonográfica, qué sé yo, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, si me permiten, es una respuesta rápida al último ejemplo, ¿no? El derecho de autor no se protege por el registro, a diferencia de todas las marcas y toda la propiedad industrial. Entonces la creación, una vez que se pruebe que es propia, ¿no es cierto?, se protege. Y como tal también se explota así. Entonces, si hay una creación de un músico, de un autor, de un compositor, pues por un contrato directo puede, sin ningún problema, pues clarificarse cómo va a explotarse la obra. Puede ser vía una licencia, que es todos los derechos permanecen en el creador y yo autorizo a que se use de determinada manera, con determinados parámetros. Y puede ser, cómo no, también vía una cesión, que es que le cedo unos derechos, ¿no es cierto? Quizás no en forma exclusiva, sino para seguir yo cediéndolos en el futuro, pero porque seguramente van a pagar más o quieren tener un control mayor de ese resultado de la colaboración. Y por último, si me pagan mucho más, puede ser incluso una cesión exclusiva, con lo cual ya deja de ser y el dueño es el nuevo adquirente. Pero todo eso es ejercicio libre de la libertad de contratar y lo hacen directamente sin estar, en ese caso, registrado, ni siquiera en el Indecopi, ¿no es cierto?, la obra como propia del autor, ni en una sociedad de gestión. Lo que sucede, la confusión viene cuando uno está registrado en una sociedad de gestión y ha puesto la administración de los derechos de comunicación pública, nada más, solo ese, a la sociedad de gestión. Entonces que a veces quiere uno también negociar el derecho de comunicación pública, pero ahí es como que uno que firma doble contrato, digamos, le ha pasado a los futbolistas, recuerdan que se va a un lado y después se va a otro, es un problema, ¿no? Es derivado, es cuestión del manejo de a quién está autorizando uno, a quién está cediendo. Solamente en esos casos puede haber algún tema de atención de qué cosa ha cedido y a quién. Lo mismo pasaría si se lo ha cedido a 2 personas. Si se lo ha cedido a 2 personas es posible si es que es no exclusiva. Uno puede autorizar acá y autorizar allá. Pero si en este contrato dijo que cuando me autorices a mí no lo utilices, no se lo autorices a otro que está en mi giro de negocio, entonces cuando autorices nuevamente puede haber un problema, ¿correcto? Una infracción. Entonces la respuesta en breve sí se puede, individualmente y bienvenido. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Porque ya me extendí.
En el tema de lo distintivo, no, hay una pregunta interesante, lo de los paisajes, ¿no? Imaginen una foto, no sé, acá hay fotógrafos, yo sé, toman unas fotos de un paisaje. No se está comprando el paisaje, se está utilizando la foto, que es distinto. ¿Correcto? Por lo tanto, acá hay excelentes fotos que cuando uno quiere utilizarlas, bueno, tiene que respetar los derechos y contratar con el fotógrafo. Y acá hay una sociedad de gestión, APSAF, que se encarga de administrar esos derechos muy bien. Tengo casos de usos por la televisión de fotografías de peruanos, ¿no es cierto?, que no han utilizado, no fue hecha con autorización y tuvieron que pagar. Entonces es con el fotógrafo, ¿correcto? A menos que se encuentre una licencia Creative Commons que diga que se puede utilizar, ¿correcto?, para usos o que pertenezcan a páginas y a catálogos que digan esto se puede utilizar sin problema, pero eso hay que asegurarlo, ¿no?, correctamente. Eso se aplica a fotografías, grabaciones o cualquier obra que se haga en relación a esto de bien común. Ahora, si lo que se está reproduciendo ya es algo que existe, una especie de patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema que ya no es derecho de autor, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere grabar en un país una película, ustedes saben que en unos países tienen su Film Commission, ¿no es cierto?, sus comisiones fílmicas, donde hay ciertas autorizaciones que brindar y el pago de algunas cosas. Eso, correcto, es otro tipo de regulación. Y también si es que quiero realizar, por ejemplo, utilizar algo que es patrimonio con un conocimiento tradicional, ¿correcto? Y se está discutiendo a nivel internacional, porque hay leyes nacionales, una que otra. Perú tiene una, por ejemplo, para recursos genéticos, pero hay otro, Panamá tiene una para todas sus expresiones del folclore, que el uso de expresiones del folclore, que son patrimonio de esa nación, ¿correcto?, a veces puede generar algún tipo de requisito adicional, dependiendo del país. Pero como no hay un tratamiento uniforme, se está discutiendo a nivel internacional si va a haber un tratado de protección de las expresiones del folclore, ¿no? Todavía no existe ese tratado a nivel de propiedad intelectual sui generis, ¿no? La distintividad. Él se refería... Era por ahí, más bien es en el caso de que, ¿qué pasa si también se encuentra un archivo y el archivo ha sido rebotado tantas veces en Internet? Por algo es el tema de libertad de acceso a información en Internet, que realmente no encuentras un dueño, o sea, no hay un dueño, o sea, la información está ahí. Sí. ¿No? Entonces, entiendo que hay el tema de regulación, ahí van dudas, ¿no? Dos cosas. Primero, existe un plugin en Google Chrome. ¿Ok? Si van a la parte superior derecha, hay 3 barritas horizontales. Entran a más herramientas, extensiones. Y una de las extensiones que pueden instalar, lamentablemente no está en castellano, se llama Search by Image, by Google. Es búsqueda por imagen. Entonces, sobre esa base, tú puedes o cargar una imagen o puedes estar en una página web, haces clic derecho y te va a aparecer en el menú desplegable ahora Search by Image. Con esa pequeña herramienta digital puedes encontrar en cuáles otras páginas web del mundo se está utilizando esa imagen. Incluso las puedes buscar por fecha. Entonces, luego de hurgar bastante sobre la base de cuáles son las más antiguas, podrías llegar al origen, o por lo menos a una de las primeras que haya subido esa obra, esa fotografía a internet. Y solo un pequeñísimo detalle adicional, y es, no puedo hacer suficiente hincapié en cuán importante es que toda autorización, concesión de derechos o licencia sea efectuada por escrito. Si no es efectuada por escrito, opera la ley. Si me filman en este momento y yo les estoy diciendo verbalmente, los autorizo a que descarguen mi presentación, que la copien, la reproduzcan, la comuniquen públicamente, etc., no sirve. Esa autorización no es válida, de acuerdo a nuestra ley sobre el derecho de autor. Pero nuestra ley exige que sea por escrito. Pero ojo, por escrito no significa físicamente. Yo les puedo mandar la autorización por WhatsApp. Por Twitter. Puedo mandar mi licencia de Creative Commons por Twitter. Le digo, por si acaso, en este link descargan la presentación y está bajo la licencia tal. Sí, pero tienes esa pequeña barrera legal en el Perú que espero algún día podamos arreglar. Un pequeño detalle también alrededor de eso. Mucho tendrá que ver cuál es la finalidad para la cual vas a tomarla. Evidentemente, para el consumo propio tiene un tipo de finalidad y para el consumo comercial es otro. Muchas de las páginas que tienen este tipo de contribuciones, etcétera, de la naturaleza o
en general cosas únicas, tienen ese tipo de o licencias o permisos para uso de consumo propio, o sea, poder bajarlo y tú realizarlo para tu consumo, y otra cosa es incrustarlo dentro de otra con una finalidad comercial. Entonces habría que fijarse también en función a eso. Una breve acotación final, que es, tú como usuario de YouTube, ¿no es cierto?, en los términos y condiciones ya autorizas a que cada vez que subes un material, pues estás emitiendo, dice, una licencia no exclusiva a todos los usuarios del mismo servicio para reproducir, distribuir, etcétera, bajo términos obviamente no comerciales, ¿no? Lo que estás subiendo, y por lo tanto también te beneficias de lo que están haciendo los otros, pero dentro de la plataforma y porque lo has autorizado al hacer clic en esos contratos que se llaman clic, ¿correcto? Que pues emites un consentimiento, ¿correcto? Bueno, estamos llegando al término de un tema que nunca acabará. Perdón. Una última pregunta, según el tiempo que nos han dado. Bueno, buenas tardes. Bueno, dos preguntas. En primer lugar, pongámonos en un caso. Tenemos una escena de un corto o una película en que está este personaje y ponen un plano de, pongámonos en el caso de una película de Lombardi, o de la computadora y está este pata googleando algo o buscando algo en YouTube, que evidentemente sale que es de Google o de YouTube, y estás dando a entender que es algo que no es tuyo y que es de otra persona, ¿no? ¿Cuáles son los límites con eso? Y por otro lado, ¿cuáles son los parámetros en cuanto a esta música que descargas, que supuestamente está, que puedes usarla simplemente con fines no comerciales? ¿Se pueden usar en festivales o en concursos? Pregunto esto porque estuve en el Festival de Cine de Lima este año y le hice una pregunta a una de las directoras de un documental, directora argentina, Melissa Liebenthal, en que incluso había puesto canciones de los Beatles, Britney Spears, y simplemente dijo que podía usarlo normal usado en festivales, porque supuestamente con tal de que no sea comercial, o sea, normal, ¿no? Entonces no tengo ahí mi duda. A ver, para que todos podamos decir un poco de esto, porque creo que ese es un tema transversal hacia todo lo que es la obra audiovisual, ¿no? La utilización de en secuencias de una obra o en determinadas digamos, partes de una obra audiovisual de lugares, marcas notorias, dentro de la acción que está realizando el actor o digamos, dentro del encuadre que están haciendo y se toma porque están mirando la internet o lo que fuera, en muchos casos tienen barreras, en muchos otros no. Muchos utilizan algún tipo de licencias, digamos, donde no sale digamos, la marca completa, otros le ponen mosaicos encima. De hecho, si ustedes se fijan en grandes producciones, muchos aparecen con mosaicos encima, pixeleados creo que le llaman, porque no hay marcas que específicamente dicen no autorizamos ese tipo de utilizaciones en ningún tipo de producción que no hagamos previamente una autorización o un contrato con ellos. Entonces, tendrá que ser muy creativo, digamos, la parte de cómo se hace y cómo se plantea la toma para que pueda eso no ser considerado una infracción, probablemente, al derecho de marcas que pueda tener o de imagen que pudiera tener o una persona o una empresa, etc. En cuanto a la música, las únicas excepciones que existen para el uso de la música es para fines educativos, ¿no? Para fines de enseñanza. O, dice también la norma, en actos públicos. Pero de ninguna manera, al menos
salvo que me corrijan los que más saben, existe el derecho de poder poner en una película, en el acto de sincronizar una música, con fines solamente de enviarlos a un festival. Mi concepto es que en todos los casos se requiere para poder sincronizar, y el acto de sincronizar es utilizar algo que no fue creado para esa obra y ponerlo como parte del discurso narrativo de esa obra y que se haga una sola como obra audiovisual, necesita previamente los derechos. Pueden haber definitivamente algún tipo de modulación en la contratación, pero eso no quiere decir de que esté exonerado desde mi punto de vista, de obtener los derechos previos. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿No? Sí. ¿Sí? Por favor. Adelante. En el marco de YouTube, por ejemplo, cuando estamos sincronizando una obra con otra obra, estamos incorporando una obra en una nueva obra, otra que va a terminar siendo distinta, necesitamos excluir parcialmente los archivos de referencia. A ver, en Buen Romance, si yo estoy subiendo como archivo de referencia todo un video, toda una producción audiovisual, yo puedo decir, YouTube, por si acaso, este fragmento no me pertenece. Yo lo he metido ahí, pero no es mío. Entonces, nosotros tenemos la herramienta tecnológica para excluir ese fragmento que no me pertenece del archivo de referencia para efectos de tener una explotación ordenada de esa producción audiovisual también en la plataforma. Ese tipo de soluciones tecnológicas necesita ser considerada. E incluso también tenemos la posibilidad de informar a las plataformas, a distintas, no solamente en YouTube, en Facebook, Instagram, en fin, todas las de Google, etcétera, de cuando alguien está cometiendo una infracción a mis derechos de autor. Entonces, si una persona simplemente decide sincronizar libremente, como le plazca, la obra de un tercero sin contar con los derechos suficientes, finalmente se ve expuesta a que con un par de clics uno termine teniendo fuera de línea la obra, de un plumazo. Y hay un documental que me parece interesante, se llama RIP Remix Manifesto, sugiero que lo busquen en internet, está en internet, que analiza el caso de un disc jockey, de un DJ llamado Girl Talk, donde se exploran cuáles son los límites de hasta dónde puedo y no puedo realizar obras derivadas, hasta dónde puedo utilizar una obra de un tercero para incorporarle una obra propia, o cómo puedo modificarla tecnológicamente y que no llega a identificarse, no llega a tener ninguna similitud una con otra. Todo ese gran campo, todo ese gran espectro de gris, finalmente es muy bien analizado, es bien interesante. RIP Remix Manifesto. Bueno, en el ejemplo, en la pregunta se mencionó, y si quiero utilizar algo de Pancho Lombardi, correcto, y colocarlo, pues lo simpático es que Pancho Lombardi me hizo la misma pregunta hace algunos años en relación a ello, así que claramente no se va a negar, ¿no?, dependiendo del tipo de uso. Ese uso, sin embargo, él preguntó, y es un mensaje, un consejo, buscar siempre al titular en lo posible. Excepto en el caso del documental, que es también parte de la pregunta, donde puede ser discutible, correcto, que sí exista la necesidad de citar, correcto. ¿Por qué? Porque yo voy a estar analizando en un documental, se reflexiona sobre un tema y se pueden cumplir todos los requisitos y es interesante, no está desarrollado expresamente, pero la cita no excluye tampoco expresamente al audiovisual, ¿correcto? Y por lo tanto podría ser posible que ejerciendo el derecho de cita, ahí como toda cita no se requiera de autorización. Siempre y cuando se cumplan, como bien señaló acá nuestro amigo Carlos Rengifo, esos usos honrados, es decir, que la cita no sea pues medio documental, ¿correcto? Porque en ese caso pues no alcanza esa excepción que se tiene que tratar como excepción. Bien, ahora sí, Carlos, Rafael y Martín nos han demostrado aquí presencialmente que no solo las redes son amigables ni internet es amigable, sino que el derecho puede ser amigable con personas como ellos que trabajan tratando de ayudarnos en el trabajo que vamos a tener que hacer en comunicación, pero hacerlo de manera legal y, por qué no, también de manera ética con su ayuda. Vamos a agradecerles por esto.